Hola Daniela, Hola, profe. estoy esperando unos minutitos, voy a esperar hasta las 7:15 a ver si se conecta alguien más porque somos las únicas dos y comenzamos, ¿ya? Ok.
Ya, Daniela, vamos a comenzar nomás. Si alguien se conecta en el camino, bien, o si no, igual la clase queda grabada. Que vamos a compartir el PPT. Puedes ver la imagen, ¿cierto? ¿Sí? Ya, vamos a comenzar. Primero recordar que la prueba número 3, que es la que tienen que dar ahora, queda activa el día domingo. Este domingo domingo 10 de noviembre a las 10 de la noche, hasta el lunes a las 10 de la noche también, ¿ya? Y ahí entra lo que pasamos el martes de la semana pasada y lo que pasamos el martes de esta semana, ¿ok? Lo que vamos a pasar hoy día, lo que corresponde a la clase 7, eso ya entra en la prueba número 4, ¿ya? Así que lo de hoy no entra en la prueba de este domingo. Lo que sí va a entrar va a ser el pequeño repaso que voy a hacer ahora de lo que se dio la semana pasada. Eso es parte de la prueba que van a dar estos días, el domingo. ¿Ya? Así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior y luego la que corresponde al día de hoy. Ya. Durante la clase anterior estuvimos viendo sobre los canales del servicio al cliente, ya la facilidad que hoy día daban las farmacias para que los clientes se pudieran comunicar con ellos no solamente presencialmente directamente en la farmacia, sino que veíamos algunos ejemplos de las grandes farmacias como la Cruz Verde, acá también habíamos visto la farmacia Ahumada, en donde en sus páginas web uno bajaba, desplegaba la página y salían todas sus redes sociales, a donde uno se podía comunicar, al número en el cual uno se podía contactar y decíamos que era una forma accesible que tenía la gente para poder comunicarse y llegar a las farmacias hoy en día. También estuvimos hablando acerca de las sugerencias, quejas y reclamos que se van a generar, que se pueden generar dentro de la farmacia, que vimos las sugerencias que nos indicaban que era generalmente eran recomendaciones que hacían los clientes para mejorar algún aspecto con respecto al producto o servicio o con respecto a la atención netamente que se le estaba brindando por parte de ustedes, ¿ya? No necesariamente las sugerencias indicaban que había un problema, sino que se busca con las sugerencias aportar quizá alguna idea constructiva para que pueda mejorar la atención, la calidad, etcétera. A eso nos referíamos con sugerencias. Por otro lado, tenemos las quejas, en donde las quejas reflejan un nivel de satisfacción por parte del cliente. Ya esto es un poquito más que lo que podíamos ver en las sugerencias. Como decíamos en la clase anterior, las quejas no siempre implican un problema grave, pero sí, si hay una queja, significa que en algo estamos fallando y hay algo en lo cual tenemos que mejorar. Y también indicamos que las quejas pueden surgir por diversos motivos como tiempo de esperas prolongado, falta de seguimiento a alguna solicitud, mala calidad del producto o servicio, etcétera. ¿Ok? Y es de suma importancia también decíamos el tomar en cuenta ya sea las quejas, los reclamos o las sugerencias, ya que eso es la forma que tenemos de vernos como externamente, cómo nos ven los clientes a nosotros como trabajadores, como farmacia en general. ¿Ya? Y de esa forma podíamos mejorar en esos puntos en donde estuviéramos fallando. Y por otro lado teníamos ya lo más complejo que son los reclamos, ¿cierto? Que son manifestaciones de insatisfacción que son un poco más formales por parte de los clientes y que suelen implicar alguna compensación o solicitud en específica que se le tenga que brindar al cliente. Decíamos que también el reclamo puede surgir cuando el cliente siente que sus derechos han sido vulnerados por parte de la empresa o que no han cumplido sus promesas con respecto a algún producto o servicio que se está adquiriendo. También indicábamos algunas situaciones obligatorias con las cuales debe cumplir las farmacias hoy en día, que por ejemplo es el que todas farmacias debe tener un libro de reclamos a disposición de los clientes. Este libro de reclamo debe también contar con una señalética que debe estar instalada en la tienda, en la sala de venta de la farmacia y esta señalética debe ser visible, que toda persona que entra a la farmacia tiene que tener visibilidad de esta señalética, la cual indica que hay un libro de reclamos en caso de que la gente lo necesite, ¿cierto? Y
También, aparte de que la farmacia tiene que contar con el libro de reclamo y la señalética que le indique, también decíamos que la farmacia tiene que contar con un procedimiento de respuesta, o sea, el cómo tiene que actuar la farmacia en caso de que se genere un reclamo, ya sea por calidad, seguridad o eficacia de los medicamentos, según el artículo 18 que habíamos visto, ¿ya? Entonces, esos son puntos obligatorios con los cuales debe contar la farmacia para que la persona pueda generar un reclamo de manera correspondiente. También decíamos que toda persona que genere un reclamo, el reclamo lo puede generar la persona que sufrió la situación, la persona afectada, o puede ser también hecho por algún testigo que haya visto alguna situación y quiera realizar el reclamo, ¿ya? Cualquiera de los dos que realice el reclamo, este debe quedar escrito de puño y letra por parte de la persona afectada o el testigo y de que debe quedar estipulado con la hora y la fecha en que ocurrió el incidente, ¿ya? O la situación por la cual se está reclamando. También el cliente afectado debe indicar su nombre completo, root, email o teléfono en caso de que se requiera ser contactado para indicar la solución al reclamo que se le indicó, ¿cierto? Porque decíamos más arriba que todo reclamo tiene que tener una solución y esta solución debe ser informada a la persona afectada. La solución puede ser de forma inmediata, en el mismo momento que se está generando el reclamo, o tardía, dependiendo de la naturaleza o complejidad del reclamo. Ya, acá teníamos el tema de los plazos. ¿Se recuerdan quién era el que tiene que notificar al ISP acerca de los reclamos que se generen? ¿Alguien se acuerda de quién es el que tiene cuál es el trabajador de la farmacia que tiene que informar al ISP acerca del reclamo que se generó? Ya. Todo reclamo que se genera en el libro, lo habíamos indicado en la clase anterior, todos los reclamos que se queden estipulados en el libro de reclamos deben ser notificados al ISP por parte del químico farmacéutico. Y al momento de de notificar este reclamo que se generó, el químico farmacéutico también debe solicitar la solución que se le va a entregar al reclamo que se generó, ¿ok? Con respecto al reclamo. Entonces, el químico farmacéutico es el encargado de notificar el reclamo al ISP junto con la solución que se le va a dar a la persona. Y decíamos que una vez generado el reclamo, el químico farmacéutico o jefe de turno también lo puede realizar, tiene 3 días hábiles para notificar al ISP sobre esta situación. Y por último, la farmacia obviamente se tiene que poner en contacto con la persona afectada para indicarle cuál va a ser la solución a su reclamo. También habíamos hablado de las ventas, de la gestión efectiva, vimos un poquito en relación a las ventas, vimos un poquito de historia de cómo eran las ventas antiguamente y a lo que hemos llegado hoy en día. Y ese es un breve resumen de lo que vimos la clase anterior, que hasta ahí es es lo que entra en la prueba que va a ser este día domingo. Ya hoy día comenzamos con la clase número 7, que es nuestra penúltima clase, que esta es materia que ya sería para la última prueba, que es de este domingo al próximo. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver acerca de las estrategias de venta actuales y efectivas. O sea, qué estrategias podemos utilizar, qué estrategias pueden utilizar ustedes como auxiliares de farmacia que sean actuales, son estrategias actualizadas y que sean realmente efectivas para lograr concretar las ventas. Toda empresa cuenta con una estrategia de ventas. En las grandes cadenas de farmacias están bien diseñadas y establecidas. En las farmacias independientes generalmente tienen una estrategia puntual, una manera característica de gestionar o promover sus ventas, ¿cierto? Entonces, toda farmacia, ya sea pequeña o grande, cuenta con alguna estrategia de venta. Si no tenemos estrategia de venta, no sabemos hacia dónde van dirigidas las ventas que se están realizando o que se buscan realizar dentro de las farmacias. Entonces, toda farmacia, ya sea de cadena o farmacia más pequeña, tienen una estrategia de venta. Toda empresa, más bien dicho.
Con la llegada del uso de las herramientas y recursos tecnológicos, las estrategias deben seleccionarse de acuerdo con los objetivos de la empresa. Para ello, la empresa de ventas debe ser parte de un plan integral diseñado para guiar y optimizar el proceso de venta de productos. Implica la identificación de objetivos claros, la comprensión del mercado y la audiencia objetiva, así como la implementación de tácticas específicas para alcanzar metas de ventas predefinidas. Estas estrategias pueden abarcar aspectos como la segmentación del mercado, el desarrollo de propuesta de valor, la capacitación del equipo de ventas y la utilización de diversas herramientas de marketing. ¿Ya? Entonces, como les decía, toda empresa, toda farmacia, ya sea pequeña o grande, debe contar con una estrategia de venta. Y esta va a ser guiada, va a ser como direccionada de acuerdo con los recursos, con las herramientas con los cuales, con los objetivos con los cuales cuente la empresa o la farmacia. El diseño de estrategia de venta no hace parte del rol del auxiliar de farmacia. Sin embargo, es importante, como parte de la empresa, conocer cuáles son los recursos y canales que se emplean para potenciar las ventas en la farmacia. Disculpen, denme un segundito a tomar agüita. Ya. Entonces, como les he dicho en otras oportunidades, hay roles, hay situaciones que escapan de lo de las funciones que tienen que cumplir ustedes como auxiliar de farmacia. Y este es uno de ellos. El diseño de estrategia de ventas no lo van a realizar ustedes como auxiliar de farmacia, sino que ya lo va a realizar su jefatura, la gerencia quizá de la farmacia encargada, pero no lo van a realizar ustedes. Pero sí es importante que conozcan esta información, ¿ok? Entonces, acá tenemos algunas estrategias que se pueden utilizar para gestionar de mejor manera las ventas. Primero tenemos el análisis del sector. Previo a todo proceso para ventas, lo principal es conocer el sector donde competimos. Es importante identificar cuáles son tus competidores y qué estrategias usamos para atraer y fidelizar a los clientes. ¿A alguien se le ocurre por qué es tan importante el analizar el sector en el cual en el cual va a estar la farmacia instalada? ¿Por qué es tan importante poder analizar el sector en donde va a estar instalada la farmacia realizando sus ventas? Si, por ejemplo, la farmacia está instalada en un lugar, en en una comuna, en un sector, donde, por ejemplo, la gente que está alrededor mayoritariamente, un ejemplo, son gente de edad joven. Si esa farmacia se le ocurre tener más que nada stock de medicamentos para gente de la tercera edad. La gente que va a llegar a comprar ahí va a ser gente joven, porque el público que le rodea mayoritariamente es joven, como ejemplo lo estamos poniendo. Y la farmacia tiene medicamentos mayoritariamente para personas de la tercera edad. ¿Qué va a pasar? No va a lograr cumplir no va a lograr satisfacer las necesidades con la cual va a llegar su público, porque no va a tener medicamentos para la gente que utiliza normalmente la gente joven, sino que tiene medicamentos en su stock mayoritariamente para la gente que es del grupo de la tercera edad. Entonces, por eso es importante y tenemos un ejemplo de por qué es importante el saber el entorno, la gente que va a rodear la farmacia en donde perdón, el lugar en donde vamos a instalar la farmacia que busca que genere las ventas correspondientes. Tenemos que adaptarnos al entorno al cual rodea la farmacia, a las necesidades que tiene la gente que rodea a la farmacia, porque esa es la gente que va a comprar ahí, no la gente de la otra comuna, no, ellos no van a venir a comprar la farmacia, van a consumir en la farmacia la gente que está más cercana a ella. Por lo tanto, por eso es importante poder identificar quiénes son las personas, quién es el público, el cliente principal que va a llegar a la farmacia.
porque así nos podemos enfocar directamente a las necesidades de ese grupo de personas, ¿ok? Y de esta forma, como se dice ahí, podemos atraer y fidelizar a los clientes. Además, es fundamental conocer al público objetivo. No necesariamente hay que limitarse a un perfil sociodemográfico. Es relevante obtener información acerca de los gustos del cliente, sus intereses, necesidades, hábitos, etcétera. Mientras más información se recopile, mejor será la segmentación. Bueno, esto se ve mucho más en las farmacias más grandes, en donde se guarda una base de datos acerca de los clientes que llegan a consumir dentro de la farmacia y, y esto se va, cómo se va sabiendo, por ejemplo, los intereses, las necesidades, los hábitos que van teniendo los clientes con respecto a los productos, a los medicamentos que constantemente va comprando cada cliente. Pero como le digo, esto ya es más a farmacias, va como más enfocada a farmacias más grandes que tienen base de datos de sus clientes. Pero a eso se refiere. Otra estrategia de venta es la atención al cliente excepcional. Hay estudios como el realizado, perdón, por Microsoft, donde señalan que el 61% de consumidores abandonan la marca por una pésima atención a ellos. Por otro lado, si el cliente está feliz y satisfecho luego de su compra, es una señal clara de que volverá a comprar los productos. Ya te hemos hablado en otras oportunidades, en todas las clases, más bien dicho, hablamos de la importancia que tiene el tipo de atención, el trato que se le va a entregar al cliente. Ahí se indica que más del 50%, el 61% de los consumidores de una marca abandonan el seguir comprando en ese lugar o en X lugar por el trato que se les pueda llegar a brindar. Entonces, más de la mitad de los clientes abandonan el comprar en un lugar si no les es agradable el trato que se les está entregando. Entonces, para que vean lo importante que es el trato que se le entrega a las personas. Si bien hay gente que se dirige a una farmacia u otra, por ejemplo, dependiendo del valor en que va a comprar un producto, quizá donde esté más barato, es donde va a ir la persona a consumir, pero no siempre es así. Ahí se indica que el 61% de los consumidores va a comprar a una farmacia u otra dependiendo del trato que se le entrega, ¿ok? Entonces, importantísimo el trato que vamos a entregar dentro de la farmacia a los clientes. Hoy en día muchos clientes tienen la expectativa de que las empresas piensan más en ellos y personalizan su experiencia de clientes al darle más información que los ayuden a decidir. Por lo tanto, una entrega más eficiente, un proceso de transacción ágil y respuestas rápidas a sus consultas o reclamos no solo contribuirán a un excelente servicio postventa, sino que también se traducirán en mayor confianza y mayor fidelización de los clientes. Ya, entonces ahí nos indica que, por ejemplo, lo que son las grandes farmacias que tienen el servicio de entrega a domicilio, por ejemplo, de los medicamentos, una persona, un cliente, puede preferir una farmacia u otra, ya sea por el proceso de transacción que va a tener correspondiente al servicio de entrega a su domicilio. ¿Ok? Entonces también es una forma de poder atraer a los clientes, el poder darles una transacción ágil a la que la persona pueda, sin moverse de su casa, sin quizás moverse de su lugar de trabajo, que los medicamentos le lleguen ahí mismo y que esta respuesta sea rápida, tenga su respuesta rápida correspondiente a la solicitud que puedan tener de algún medicamento, de algún producto. ¿Ok? Otra estrategia de venta que tenemos es la presencia en redes sociales. Si bien es cierto que las redes sociales no son plataformas para incrementar ventas directas, sí que permiten forjar lazos que a futuro pueden convertirse en clientes potenciales. Además, las redes sociales permiten fortalecer la marca y alcanzar un público más grande. Se puede emplear como una herramienta para la comunicación directa y lograr así generar más confianza y empatía con las personas al mostrar un lado más humano. No obstante, es crucial concentrarse en las redes sociales que utiliza el público objetivo de la farmacia para adaptar el mensaje y definir un formato que resuene con ellos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos otro punto importante en donde podemos hacer que quizás las ventas puedan aumentar, una estrategia a través de la presencia en las redes sociales.
¿cierto? Hoy en día la mayoría de la gente ocupa redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, quizás un correo electrónico. La mayoría de la gente se maneja en más de alguna red social. Entonces, ahí, como se indica, si bien no la transacción de venta no se puede realizar a través de una red social, sí permiten forjar el lazo con las personas, sentir que la persona se puede comunicar de otra forma a través de la red social con la misma farmacia. No solamente tener que ir presencialmente, ¿ok? Como se indica ahí, es crucial concentrarse también en las redes sociales, pero adecuarlo al tipo de público que consume dentro de las farmacias. Por eso también Donate les decía lo importante que era el saber qué público es el que lo rodea a la farmacia, qué público es el que va a llegar mayoritariamente a la farmacia. Por ejemplo, si tenemos un público que va a llegar que es adulto mayor, tenemos nuestra mayoritariamente público adulto mayor dentro de la farmacia. ¿Qué red social es la que ocupan más los adultos mayores? Quizá ellos pueden utilizar, se pueden manejar un poco más con un correo electrónico, por decir alguna cosa, como ejemplo. Por ejemplo, si nosotros hacemos nuestra publicidad en redes sociales, nuestra presencia en redes sociales por Instagram y nuestro público son los adultos mayores que ocupan correo, no nos va a servir de nada, poco nos va a servir para formar ese lazo que buscamos con el cliente. Tenemos que adecuarnos en toda instancia, también en la presencia en redes sociales, al tipo de público que buscamos llegar, ¿ya? De acuerdo a eso, va a ser la estrategia que nosotros vamos a utilizar para intentar incrementar las ventas. Otra estrategia que tenemos es la inversión publicitaria. La mayoría espera que un negocio crezca por su cuenta. No obstante, en un mercado con tanta competencia, el área farmacéutica es imprescindible. Empezar a promocionar los productos por distintos canales. Hay que recordar siempre que la publicidad solamente puede estar orientada a los medicamentos de venta libre. Sin embargo, se puede promocionar el resto de los productos en una farmacia como cosméticos, insumos médicos, productos de higiene personal, etc. ¿Ya? Entonces, la inversión publicitaria también es fundamental, es un paso, pero fundamental para a la hora de hacer una estrategia de venta. Si no tenemos publicidad, lo más probable es que la gente conozca poco los productos que se están vendiendo, quizá algún producto en promoción. Por eso es importante la publicidad que se pueda realizar. Si bien, como se indica ahí, las publicidades, si se va a realizar en relación a medicamentos, tiene que ser medicamentos que se pueda realizar por venta libre, ¿cierto? No podemos hacer publicidad de un medicamento que se venda bajo receta. Y eso es importante saber, que en las farmacias no se realiza publicidad o promoción acerca de medicamentos que se vendan bajo receta. La publicidad tiene que ser solamente de medicamentos que sean de venta libre. O si bien no son de medicamentos, pueden ser de otro tipo de productos que se consuman dentro de las farmacias, como los cosméticos, insumos médicos, productos, quizás si es que hay algún servicio de toma de presión, de inyección, todo eso también se puede promocionar. ¿Ok? Cada año las empresas continúan apostando por la publicidad digital. No obstante, los medios de comunicación tradicionales como la radio y la publicidad televisiva también siguen funcionando. Por ende, es importante determinar qué presupuesto enfocar en la inversión publicitaria y para ello se deberá buscar los medios de comunicación que más adecúen a tu target o público objetivo. Lo que les decía adelante. Tenemos que adecuar nuestra publicidad o cómo buscamos llegar a los clientes de acuerdo al tipo de cliente que vamos a tener. Si nuestro público quizás es más mayoritariamente adulto mayor, quizás podemos llegar a este tipo de público a través de la radio, a través de una radio que se escuche mayoritariamente por adultos mayores, una radio quizás de la comuna, del sector. De esta forma, vamos a lograr llegar realmente al público que queremos llegar. Otra estrategia de venta es la propuesta de valor. Cada empresa se enfrenta a competidores directos y la clave para destacar en un mercado tan competitivo radica en la diferenciación. Si se busca aumentar la venta, se deberá ofrecer un producto con una propuesta de valor adicional que lo destaque.
En el mundo empresarial, toda propuesta de valor juega un papel crucial. Se deberá enfocar los recursos en perfeccionar este aspecto, recordando que la propuesta debe centrarse en el beneficio que el cliente recibe. Asimismo, debe ser lo suficientemente atractiva como para generar un impacto significativo. Entonces, ¿a qué nos referimos con una propuesta de valor? Es entregarle un valor adicional al producto, al medicamento que se está vendiendo. Agregarle alguna cosita que le va a llamar la atención al cliente y que va a hacer que lo consuma de mejor manera, que lo compre más ¿Sabes llamativo. para entrar? ¿Y yo? ¿Para qué no ¿Cintia? llame? ¿Para qué no llame a mi papá? ¿Cintia? No, no era para la clase. Recuerden mantener los micrófonos apagados, por favor. Entonces, agregarle una propuesta de valor, algo pequeño que le dé un poquito de más de valor al producto, al medicamento que se está vendiendo, va a llamar mucho más la atención al cliente. ¿Ok? A través de eso también podemos hacer una estrategia de venta. A través de eso podemos lograr que los clientes finalmente decidan consumir el producto, consumir el medicamento dentro de la farmacia en donde, donde nos estamos desempeñándonos nosotros, ¿cierto? Y que no se vaya con la competencia. Si un cliente está entre dos farmacias que venden el mismo medicamento que el cliente está buscando y que las dos farmacias también las venden al mismo valor, pero una farmacia le está agregando una propuesta de valor, quizá le está agregando que si lleva el producto puede llevar, no sé, un ejemplo, una vitamina. Se le da de regalo. Ahí se le está agregando una propuesta de valor. ¿Y por cuál finalmente se va a decidir el cliente? Por la que le está entregando la propuesta de valor, la que le está entregando como un regalito, por decirlo de alguna forma, por consumir dentro de la farmacia. ¿Ok? Entonces, una forma también por la cual tienen los clientes para poder decidirse entre comprar en un lugar u otro. Y de esta forma podemos ganarnos a ese cliente y que siga volviendo a consumir dentro del mismo lugar. Otra estrategia de venta son las promociones, que son buenas. Entendiendo que todos los puntos están orientados a los clientes, es relevante que se agregue algo de valor a las ventas durante el año. Una estrategia que puedes realizar y sin mucho costo adicional es dar un detalle extra para incentivar una compra. Puedes ejecutar el tradicional 2x1 para liquidar stock antiguo que no se haya logrado vender, por ejemplo. De igual forma, se puede lograr un mayor aumento a las ventas al dar muestras de algunos productos para que el usuario los conozca. En este aspecto, se debe actuar conforme a la normatividad farmacéutica de Chile y las restricciones a la publicidad, por lo cual estos incentivos de estrategia deberán estar orientadas a productos vendidos en las farmacias como los cosméticos, los productos de higiene personal, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos también promociones, son formas de hacer estrategia para generar mayoritariamente venta. Por ejemplo, el tradicional, como se indica ahí, 2x1, para liquidar quizás esto antiguo que tiene ya acumulado la farmacia que no se ha logrado vender. ¿Ok? También lo que se puede realizar, por ejemplo, cuando dan muchas veces uno compra en las farmacias, y esto también puede ir enfocado a la propuesta de valor, que muchas veces, por ejemplo, uno compra en las farmacias y se dan estas muestras de productos ya más cosméticos, de cremas, aceites para el rostro. Esas también son formas, son estrategias para lograr generar mayores ventas, para lograr fidelizar mayoritariamente también a los clientes. Otra forma de realizar disculpen, se me pasó. Estrategias de ventas son opciones de pago flexible. Asegúrese de ofrecer múltiples opciones de pago para adaptarse a las preferencias y necesidades de los clientes. Incorporar métodos de pago digitales, cuotas sin interés o programas de financiamiento que faciliten la compra. En el caso de las farmacias, es estratégico poder establecer convenios con entidades públicas y privadas como FONASA e ISAPRE, así como también seguros complementarios, cajas de compensación, programas de la mujer, etcétera. La flexibilidad en las opciones de pago puede eliminar barreras para concretar compras, por ende, ayuda a mejorar las ventas de las farmacias.
¿cierto? Importante también que los lugares en donde nosotros vamos a consumir o vamos a comprar, no vamos a hablar solamente de farmacias, sino para que lo veamos como experiencia de nosotros mismos. Qué cómodo es que cuando vamos a comprar un lugar tengan todas las facilidades de pago para que nosotros podamos generar la compra. Muchas veces vamos a comprar a un lado y solamente tienen efectivo y justo yo necesito pagar con débito o no tienen en ese momento para pagar con efectivo y yo necesito pagar con efectivo. Entonces es importantísimo también que la farmacia pueda tener toda la flexibilidad posible en relación a los métodos de pago que, con los cuales pueden llegar los clientes. ¿Ok? También es un diferenciador también en lo que son las farmacias hoy en día. Si tengo un cliente que solamente paga con débito y yo tengo para pagar solamente con efectivo, ese cliente va a preferir otra farmacia. ¿Ok? Entonces es importante también adaptarnos a todas las necesidades. También son necesidades por parte del cliente. ¿Ok? Y también si son farmacias grandes que tienen los convenios con FONASA, con ISAPRE, mucho mejor para los clientes. O programas, como se indica ahí, comprar con las cajas de compensaciones, etcétera. Otra estrategia de venta que tenemos es la reputación de la marca. A medida que la reputación de la marca se fortalece, es crucial cuidarla con esmero. En una era donde lo digital juega un papel fundamental, incluso el más mínimo error puede exponerte al riesgo ante los ojos de los demás. Por lo tanto, si el objetivo es aumentar las ventas, se deberá enfocar en construir y mantener una excelente relación empresarial a largo plazo. Tenga en cuenta que las personas suelen alejarse de las marcas que han estado involucradas en eventos inapropiados, ¿ya? ¿Y cómo podemos lograr cuidar la reputación de la marca? A través del buen trato, a través del buen servicio que se le va a entregar al cliente. De esta forma vamos a evitar que la gente ande quizás por redes sociales o quizás a sus conocidos indicándole que tuvo mala experiencia con la farmacia. De esta forma vamos a evitar perder el cliente que ya está consumiendo dentro de la farmacia y si el cliente está recibiendo un trato adecuado, este cliente puede hacer que nosotros también ganemos más clientes al recomendarlos con sus amistades, con sus cercanos. ¿Ya? Entonces, importantísima también la reputación de la marca, ya sea de manera positiva para atraer clientes o de manera negativa en donde vamos a perder clientela. Y también tenemos como estrategia de venta los programas de fidelización. Crear un programa de fidelidad es una buena estrategia para aumentar las ventas de la farmacia. Primero, se debería identificar a los clientes que tienen mucho tiempo adquiriendo los productos de la farmacia con la idea de darles una pequeña recompensa. Hay varias formas de proceder. Es posible crear programas de descuento donde un selecto grupo de clientes tenga acceso por un mes en concreto. De igual forma, también se podría crear un plan en que con el tiempo le dé más beneficios al cliente. ¿Ya? Entonces también tenemos los programas de fidelización como estrategia de venta, en donde se busca premiar de alguna forma a los clientes que ya son un poco más antiguos, que ya sabemos que llevan tiempo consumiendo dentro de la farmacia. ¿Ok? Como se indica ahí, se pueden hacer programas de descuento a este grupo selecto de clientes que son los que ya son clientes fieles, que llevan mucho tiempo comprando dentro de la marca. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr aún amarrar más al cliente, por decirlo de alguna forma, y el cliente se va a sentir satisfecho, se va a sentir bien, se va a sentir importante con respecto a la visión que va a tener correspondiente a la farmacia, ¿ok? O sea, sí, a la farmacia, estaba bien dicho. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a las estrategias de venta o alguien quisiera aportar algo? Ya. Entonces está todo claro. Seguimos. La venta de los medicamentos. María, ¿quiere indicar algo? No, nada, gracias. Ah, Estaba ok. todo claro. Ya. Entonces, seguimos con la venta de medicamentos. En el mundo de las industrias y comercios,
Disculpen, se me había ido el audio, parece. Ya, en la venta de medicamentos. En el mundo de las industrias y comercios existen diversos tipos de negocios. Estos se caracterizan por el tipo de producto y servicio que ofrecen o producen por cierto tipo de clientes. El retail farmacéutico no es capaz de esto. Se ofrece un bien y o servicio a cambio de una retribución monetaria. Sin embargo, es diferente al resto en que el producto se diferencia del resto, perdón, en que el producto en este caso es el medicamento que va a ser adquirido o consumido por un paciente. Su comercialización y venta está enmarcada en la normatividad farmacéutica que regula los diferentes procesos por los que debe pasar el fármaco desde la producción hasta su venta y utilización. ¿Ok? Entonces, lo que les he dicho también es no otras oportunidades. No es lo mismo que vendamos una prenda de vestir a que estemos vendiendo un medicamento que va a ser adquirido o consumido por un paciente que le va a afectar directamente a su sistema de salud. Por lo tanto, hay que tener sumo cuidado a la hora del trabajo que van a realizar ustedes. Como se trata de un producto de uso humano para el diagnóstico, rehabilitación o tratamiento, es supervisada a nivel mundial por los servicios de salud de cada país en relación a la condición de venta de cada medicamento. Por ejemplo, la regulación es más estricta en el caso de fármacos que se venden bajo receta retenida a cheque. En este caso, se exige el documento de identidad de la persona que adquiere el medicamento y se deja registro de su información personal y contacto. Los fármacos psicotrópicos y los estupefacientes son controlados exhaustivamente por todos los farmacéuticos directores técnicos de farmacia y siguen protocolos de ventas diferentes a los de los otros productos en el mercado. ¿Ya? Entonces, sabemos que vamos a vender diferentes tipos de medicamentos dentro de la farmacia, pero cualquiera sea el tipo de medicamento que se venda, el cual tiene el objetivo de diagnosticar, rehabilitar al cliente, cualquiera sea el medicamento que se venda, todos están bajo una regulación estricta, ¿cierto? Ya sea que sean medicamentos que se vendan bajo receta o no, aunque no se vendan bajo receta, también tenemos que entregar toda la información, tiene que haber una regulación con respecto a la venta de ese medicamento, etcétera. Como se indica ahí, por ejemplo, los fármacos que se venden bajo receta retenida, obligatoriamente sabemos que a los pacientes se les va a pedir su cédula de identidad para poder verificar que son el paciente, el cual indica la receta que es quien va a consumir el medicamento. No podemos vender un medicamento que sea de venta bajo receta, receta retenida cheque sin la cédula de identidad de la persona, porque como se indica ahí, se deja un registro de la información personal del paciente, del cliente, y y algún número o método de contacto. ¿Ok? Y como también se indica ahí, los fármacos psicotrópicos y los estupefacientes son controlados también y tienen un protocolo de venta diferente a los otros tipos de medicamentos. Seguimos. Pero, ¿qué sucede con los productos de venta libre en una farmacia? Donde no interactúa mucho el farmacéutico por las múltiples labores que se realizan en los locales farmacéuticos y cuya labor depende más de los auxiliares de farmacia. Ellos son el primer contacto con el cliente y los encargados de expender este tipo de fármacos. Estamos hablando de los medicamentos que se venden sin receta, de venta libre. El hecho de que no sean medicamentos de control legal no exime de la responsabilidad de asegurar un uso racional. La entrega de los fármacos debe estar respaldada por información que facilite y garantice su uso correcto. Este proceso lo deberá realizar una persona capacitada que cuente con conocimientos farmacológicos. O sea, esta labor la van a realizar ustedes como auxiliar de farmacia. Si bien, como se indica ahí, son medicamentos que no se van a vender bajo receta médica, pero de igual manera tienen una responsabilidad el cliente al momento de consumir el producto, ¿cierto? El medicamento. No es tampoco que va a llegar y lo va a consumir y listo, sino que también tiene cierto grado de responsabilidad. Por eso es la importancia
Por eso yo recalco tanto la información que ustedes le tienen que entregar al cliente con respecto al medicamento que están vendiendo, ya sea medicamento que se venda bajo receta o no. De igual manera se tiene que entregar la información al cliente. Tienen que entregarle la información acerca de los pros, los contras, quizás con qué no se puede mezclar ese medicamento, qué puede suceder en caso de. Toda la información se le tiene que entregar al cliente, ya sean medicamentos que se vendan bajo receta o no. De igual manera, es importantísimo que se entregue toda la información para que el cliente que vaya a consumir el medicamento pueda hacer una dispensación informada, pueda hacer el consumo del medicamento de manera informada, pueda tomar la decisión de compra de forma informada, sabiendo todo lo que necesita saber acerca del medicamento. ¿Ok? Entonces, es su responsabilidad asegurarse de que el medicamento vaya a ser consumido de manera informada, que el paciente sepa lo que está tomando, no solamente porque se lo recetaron o porque él cree que tiene que consumir eso o por la recomendación de ustedes, sino que el paciente sepa por qué está consumiendo ese medicamento, en qué lo va a ayudar, etcétera. La venta de medicamentos por parte del auxiliar de farmacia se debe realizar en las siguientes condiciones. ¿Ok? Entonces decíamos que estos medicamentos que son vendidos sin receta médica también tienen que ser vendidos por ustedes, que van a ser los auxiliares de farmacia, por personas que tengan conocimientos farmacológicos. Ustedes tienen que tener los conocimientos para poder realizar la venta de estos medicamentos. ¿Ya? Y se debe realizar con las siguientes condiciones por parte de ustedes. Responsabilidad. Anteponer la seguridad del usuario sobre los intereses propios o de la farmacia, garantizando que el almacenamiento del fármaco haya cumplido con los protocolos adecuados de conservación. Entonces, ustedes también tienen que hacer la venta del medicamento con responsabilidad. Siempre tenemos que anteponer la seguridad de la persona que va a consumir el producto ante los propios intereses de la farmacia. ¿Quién está primero? La persona que va a consumir el medicamento. La persona va a consumir un producto el cual le puede afectar a su salud. Por lo tanto, siempre la vida del cliente va a estar por encima de los intereses propios de la farmacia. Tienen que garantizarse ustedes también de que el medicamento haya tenido un almacenamiento correcto dentro de la farmacia y haya cumplido también con los protocolos adecuados de conservación. ¿Ok? Otra condición que se debe cumplir es la exactitud. Entregar el medicamento, la dosis, la forma farmacéutica y la cantidad que indica la receta médica. ¿Cierto? Si estamos vendiendo un medicamento bajo receta médica, por ejemplo, tiene que ser la cantidad que se indica realmente en la receta. No puedo vender de más ni puedo vender de menos. Si en la receta se indica cierta cantidad de un medicamento, es porque el especialista, que es el médico, quien atendió al cliente, lo dictó de esa manera. Y si el médico está indicando que el medicamento se debe dar bajo esa dosis, bajo esa cantidad, es porque es así. Por lo tanto, no tenemos que ponerle cantidad ni sacarle a los medicamentos que se van a vender al cliente que son con receta médica, que ya viene la indicación de cuánto es lo que se le debe entregar al cliente. ¿Ok? Y también si vamos a vender un medicamento quizás que no se venda bajo receta, instruir al cliente de cuál es la dosis que tiene que consumir, cada cuánto la tiene que consumir, siempre entregar la información y las dosis correspondientes. Y también tenemos otra condición con la cual deben cumplir ustedes para hacer la venta de los medicamentos es la información. Garantizar que la entrega de un fármaco está acompañada con la información relevante de almacenamiento o uso. Tal es el caso de medicamentos antihistamínicos, refrigerados, relajantes musculares, oncológicos, corticoides, etcétera. ¿Ok? Entonces, siempre sabemos que tenemos que entregar el medicamento de manera informada, garantizar al cliente sobre
perdón, garantizarnos nosotros mismos de que estamos entregando el medicamento de manera informada, que el cliente entiende a lo que nos referimos con respecto a la información del producto, de las dosis, cuándo consumirlo, qué hacer en caso de, etcétera. ¿Ok? Entonces, también importantísimo darle la información correspondiente al cliente sobre el uso racional también acerca del medicamento que se va a consumir. Y ahí nos pone algunos ejemplos como el antihistamínico, refrigerados, etcétera. ¿Ok? Vamos, son las 8. Vamos a salir al break y volvemos en un ratito, ¿ya? Y ahí continuamos con la clase. Recuerden que volviendo pasamos la lista.
Ya. Vamos volviendo, voy a pasar la asistencia, estoy ingresando al aula. Y ya está, 7 de noviembre. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. Ya, gracias. Ya. Elida Aguilar, Elida Aguilar, Macarena Cuadros, Macarena Cuadros, Yamela Delgado, Yamela Delgado, Irene Dicto, Presente. ok, Irene, Daniela Espinosa, Presente. ok, Daniela, Cintia González, Cintia González, Miriam Hidalgo, Miriam Hidalgo, Karen Muñoz, Karen Muñoz, Paola Núñez, Paola Núñez, María Ovalle, María Ovalle, Yonder Paricaguán, Yonder Paricaguán, Yamilet Pereda, Presente. ok, Yamilet, Alvarita Portiño, Alvarita Portiño, Beida Rueda, Presente. ok, Beida, Elvia Sosa, Elvia Sosa, Mayerlin Torres, Mayerlin Torres, ya, ¿me faltó alguien? ¿Todos? Entonces no faltó nadie. Cuatro. Sí, me faltaron. Tengo 4 presentes y son 6 conectados. ¿A quién no nombré? A ver, creo que están conectados, pero no están. Tengo Pereda, Ovalle. Deme un segundito que estoy verificando la asistencia. Ovalle está conectada, pero no respondió. Espinosa parece que no respondió. Daniel Espinosa. Sí lo respondí, profe. Sí, sí, la tengo presente. Ya, vamos a dejarla ahí entonces. Ya.
Les mostré la clase pasada la imagen con lo que entra en la prueba del domingo. No recuerdo. Ya, de todas formas se las voy a mostrar otra vez para que le puedan sacar una fotito o tomar nota, ¿ya? Se las voy a mostrar al tiro. Un segundito, estoy compartiendo la imagen. Ya, ustedes tienen ahora la prueba número 3. Ya, esos son los contenidos que van a ingresar en la prueba número 3, que es la que tienen el domingo. La clase 5, que la tuvimos el martes de la semana pasada, y la clase 6, que es la que tuvimos el martes de esta semana. ¿Ya? Ahí para que le saquen una fotito y me avisan. ¿Ya están listos? Por mi parte, sí. Ya. Ya, entonces supongo que los demás también están bien. Ahí si las pueden compartir al grupo, mejor, ¿ya? Que alguien la pudiera compartir para aquellos que no están. Y continuamos con la clase del día de hoy. Recuerden que lo de hoy no entra en la prueba de este domingo. Lo de hoy ya entra en la última prueba que va a ser el próximo domingo, junto con la materia del martes que viene. Recordarles también que junto para aquellos que no han podido dar alguna prueba, de la 1 a la 4 cualquiera, el día que se active, de este domingo al próximo, que se active la prueba número 4, junto con esa se van a activar todas las demás pruebas. Van a estar activas de la 1 a la 4 por 48 horas, todas. Para aquellos que no pudieron rendir alguna, lo puedan hacer, ¿ya? Recuerden que son pruebas para quienes no rindieran alguna, no si quieren subir notas, no es por si les fue mal, es solamente para aquellos que no rindieron alguna, ¿ok? Que van a ser todas activas juntas junto con la última prueba, con la prueba número 4, y van a estar de la 1 a la 4 activas, para que recuerden esa información, que sería de este domingo al próximo, y es la última prueba, la prueba 4. Ya, entonces habíamos quedado acá, habíamos estado hablando de la venta de los medicamentos y que ustedes como auxiliar de farmacia tenían que realizar la venta de los medicamentos bajo algunas condiciones que eran la responsabilidad, la exactitud y la información, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca de la venta ética, ¿ya? Esa venta que es la cual van a tener que realizar ustedes, una venta éticamente, donde tienen que realizar las ventas de acuerdo a siempre buscando hacer el bien, ¿ok? Entre las cualidades y valores que deben respaldar el ejercicio farmacéutico se encuentran la honestidad y la ética. Durante la atención al cliente, el auxiliar de farmacia se debe regir mediante un conjunto de principios que promueven el beneficio y la seguridad al cliente. De la misma manera, debe mantener un comportamiento honesto con el cliente y tiene que ser realista con los recursos, bondades, cuidados, precauciones, contraindicaciones, advertencias y potenciales efectos adversos de los medicamentos. La omisión de información determinante o relevante para un usuario se constituye también en una falta de honestidad. Entregar información errada con el objetivo de concretar una venta puede llevar a desprestigio de la farmacia, pero más grave aún, perdón, a la aparición de un evento adverso por utilización incorrecta que pueda afectar la salud del cliente. ¿Ok?
Entonces acá hablamos de la ética que van a tener que tener ustedes, con la cual van a tener que contar ustedes para el momento que van a realizar las ventas de los medicamentos. El que ustedes no entreguen la información, como se indica ahí, toda la información con respecto a un medicamento, por ejemplo, los recursos, las bondades, cuidados, precauciones, contraindicaciones, advertencias, potencial efecto adverso, etcétera. Toda esa información que ustedes tienen que entregar. El no entregar alguna de esa información cuando están vendiendo un medicamento se puede tomar como una falta, como un comportamiento deshonesto. ¿Cierto? Porque ustedes saben que tienen que entregar toda esa información. Lo hemos mencionado desde el principio del módulo, que tienen que entregar toda esa información para que el cliente pueda comprar el medicamento y pueda consumirlo de manera informada. ¿Ok? Si ustedes omiten alguna de estas, alguna de la información que tienen que entregar obligatoriamente al cliente, van a estar eh, siendo deshonestos a la entrega de la información, porque ustedes saben que tienen que entregar todo, que tienen que entregar todo lo que el cliente necesita saber. Por lo tanto, sería un acto deshonesto, como se indica ahí, el no entregar toda la información acerca de los medicamentos a los pacientes, ¿ya? También el entregar información errada, o sea, el ponerle quizás un poquito más de lo que es, ponerle un poquito más de cualidades quizás a un medicamento con el fin de que el cliente finalmente se lo lleve, también es una falta a la honestidad, una falta a la ética con respecto al trabajo que van a estar haciendo ustedes, porque no olvidar como se indica ahí, van a estar actuando frente al desprestigio de la farmacia, pero también, y lo más importante, van a estar haciendo que el cliente consuma el medicamento de manera desinformada. ¿Ok? Y esto puede afectar directamente a la salud del cliente. Por lo tanto, no podemos ponerle al medicamento quizás más ventajas, más beneficios, ni tampoco sacarle quizás cualidades al medicamento, cosa de adecuarlo a lo que necesita el cliente. Eso no lo podemos realizar. No podemos ponerle ni sacarle información a un medicamento. El medicamento es tal cual es. Y eh, no podemos manosear de alguna forma la información correcta con respecto a ese medicamento que se busca vender. Mucho menos si es para lograr concretar una venta. O sea, estaríamos faltando a la ética, pero en grande manera. Algunos aspectos importantes para tener en consideración como factores del comportamiento ético son, ya, entonces para tener un comportamiento ético podemos seguir algunos factores importantes como los que vamos a ver a continuación. Primero, legislación farmacéutica en relación con el tipo de venta, clase de producto y condiciones de venta. En algún módulo ustedes debieron haber visto o van a ver quizás la legislación farmacéutica correspondiente al tipo de venta de los medicamentos, las clases de los medicamentos y condiciones de venta de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces es importantísimo que ustedes para comportarse, para poder hacer su trabajo éticamente, tienen que conocer esta ley farmacéutica, tienen que saber hasta dónde puedo llegar, qué es lo que puedo decir, qué es lo que no puedo omitir, qué es lo que quizás puedo omitir. Toda esa información ustedes la tienen que conocer. ¿Y dónde lo conocen? A través de la legislación, a través de las leyes. Y son leyes, por lo tanto, hay que cumplir con esa información, hay que cumplir con los puntos que indican la normativa. De esa forma estaríamos teniendo un comportamiento ético dentro de nuestro trabajo. Otra forma son las políticas de la empresa relacionado con los reglamentos internos empresariales, ¿cierto? Todas las empresas, cualquiera sea su rubro, tiene su reglamento interno, o sea, las reglas con las cuales nosotros tenemos que cumplir como trabajadores. ¿Ok? Y para tener un comportamiento ético también debemos de cumplir con esas reglas básicas de la empresa en donde nosotros vayamos a trabajar. Entonces también otra forma de tener un comportamiento adecuado es a través de el cumplimiento de los reglamentos internos de la empresa, o sea, de las normas básicas que tiene la empresa, tenemos que cumplirlas también para poder así también entregar un servicio como corresponde. Todo va tomado de la mano. No es que por acá está el reglamento, por acá está el servicio que entrego, no.
Todo va tomadito de la mano, la normativa de la empresa, el tipo de trato que se busca entregar, el tipo de servicio que se busca hacer llegar al cliente. Todo va tomado de la mano, por lo tanto, toda esa información es importantísima que la conozcamos. Metas de la empresa en relación con el objetivo de venta en conocimientos de sus vendedores, ¿cierto? Entonces ustedes también tienen, es importante en cada empresa que nosotros trabajemos que podamos conocer cuáles son las políticas de la empresa, las metas que tiene la organización, los objetivos con los cuales busca cumplir la farmacia en el caso de ustedes. Es importante que como trabajadores se conozca esa información, así sabemos hacia dónde va enfocada el desarrollo que busca tener la farmacia. Por lo tanto, es importantísimo que conozcamos esas bases de cada farmacia, de cada empresa en donde nosotros nos vayamos a desarrollar, como trabajadores, como auxiliares de farmacia en el caso de ustedes. Ya tienen que conocer esa información. ¿Por qué? Porque también siempre estos objetivos, estas metas que tienen las empresas están también enfocados en la ética profesional. Por lo tanto, ahí es como la base para el trato, para el servicio que van a entregar ustedes. De ahí ustedes se pueden tomar para ver el trato, el servicio que se busca, que la empresa busca que ustedes puedan entregar a los consumidores, a los clientes que van a llegar. Metas del empleado relacionadas con los objetivos personales de cada vendedor. Es importante conocer las metas, los objetivos de la empresa, pero también es importante conocer internamente cada uno de nosotros cuáles son las metas que tenemos, cuáles son los objetivos que tenemos en relación del trabajo en donde nos vamos a desarrollar. ¿Ya? También es parte importante del trato ético, del trabajo ético y trabajo honesto que vamos a realizar dentro de la farmacia, el conocer cuáles son mis metas como empleado, como auxiliar de farmacia y cuáles son mis objetivos personales en relación al trabajo que estoy realizando. ¿Ok? Y obviamente siempre todo eso tiene que ir enfocado hacia la salud, hacia el bienestar del consumidor, del cliente que va a llegar para que ustedes lo puedan atender. ¿Ok? Y eso va a radicar en que tienen que entregar un servicio de manera profesional, un servicio ético. Normas sociales en relación con las normas, valores y costumbres que integran nuestra sociedad. ¿Ya? Entonces también tenemos que conocer las normas sociales y los valores, costumbres que integran, que están presentes hoy en día en nuestra sociedad para así también entregar un trato que corresponda a cada cliente. Cualidad de la ética profesional del auxiliar de farmacia. Y aquí va un poquito más enfocado a la cualidad que tienen que tener, la ética con la cual tienen que contar ustedes. Estas son las cualidades a tomarse en cuenta en la ética profesional de un auxiliar de farmacia. Manifestarse atento y bien educado. O sea, es parte básico, es algo básico que siempre hemos hablado durante todo este módulo, que tenemos que entregar un trato al cliente, manifestarnos de manera atenta con el cliente, comportarnos de una manera adecuada, de una manera educada. El vocabulario que nosotros vamos a utilizar tiene que ser un vocabulario profesional, un vocabulario correcto, palabras que el cliente me logre entender, pero palabras que sean profesionales para poder comunicarnos con el cliente. También mantener una buena apariencia personal, ¿cierto? También hemos dicho en reiteradas oportunidades lo importante que es la apariencia personal que van a tener ustedes como auxiliar de farmacia con los clientes, ¿cierto? El cliente lo primero que cuando entra a la farmacia, lo primero que va a ver va a ser a la persona que lo va a atender, a ustedes. Y cuando el cliente se refiere a la farmacia me atendieron bien, me atendieron mal, esta farmacia es buena, esta farmacia es mala, va a ser netamente, se va a estar refiriendo netamente al trato y a la apariencia que le dieron ustedes como auxiliares de farmacia. Ya, entonces, importantísimo mantener una buena apariencia personal, una presentación personal adecuada. Un delantal si vamos a utilizar como corresponde, un pelo ordenado, vamos a trabajar con nuestras manos, tener nuestras uñas limpias, nuestra apariencia en general como corresponde. Y no olvidarnos también que va tomadito de la mano con la apariencia personal, con la apariencia del espacio físico en donde vamos a estar trabajando. El mesón en donde vamos a atender al cliente tiene que ser un lugar en donde esté limpio, que se encuentre ordenado, que no esté lleno de papeles, que sea un lugar
organizado. Si bien siempre los mesones de las farmacias los encontramos con muchos productos que están ahí en exhibición, pero no confundamos al que pueda tener muchos productos, quizá el espacio físico, a que esté todo desordenado, ¿cierto? Podemos tener muchas muestras ahí para mostrar al cliente, pero lo podemos organizar de una forma ordenada, que el cliente se sienta cómodo en el lugar en donde va a ser atendido. ¿Cierto? Tener el lugar limpio, no hacer que el cliente va a llegar a comprar, se apoye en el mesón y quede con todos los brazos ahí pegoteados porque había comida, quizás había migas, todas esas son cosas que nos tenemos que preocupar. No tanto de nuestra apariencia personal solamente, sino que también del espacio físico en el cual vamos a trabajar. Ambas son muy importantes también para la impresión que le vamos a dar al cliente, para que también se sienta cómodo en el lugar que va a ser atendido. Es parte del servicio que se le va a entregar, el lugar en donde vamos a atender al cliente, es parte importante también del servicio que se entrega. Tenemos también el interés por la satisfacción de las demandas del cliente, ¿cierto? Nosotros, ustedes como auxiliar de farmacia, tienen que mostrarse interesados por poder resolver, por poder satisfacer las demandas, las necesidades por las cuales van a llegar los clientes, ¿cierto? ¿Y cómo demostramos este interés? ¿Cómo podemos, según ustedes, demostrar el interés hacia la satisfacción de poder resolver las demandas de los clientes? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Nadie? Con el simple hecho de prestar atención, de estar escuchando activamente, de prestar la atención correspondiente, de concentrarme en mi cliente, es una forma de mostrar interés por intentar resolver las demandas del cliente. Solamente el prestar atención, el concentrarme en la persona que estoy atendiendo, en hacer preguntas cuando se requiera, son formas, de esa forma que es parte del trabajo que tienen que realizar ustedes, van a estar mostrando interés por lograr satisfacer las necesidades con las cuales va a llegar cada cliente. Actitud consciente hacia el trabajo, ¿cierto? Ser conscientes que estamos trabajando con personas, ¿cierto? Que estamos vendiendo medicamentos que las personas van a consumir y que van a afectar directamente a la salud, al bienestar corporal de cada cliente. Tenemos que ser conscientes del trabajo, de la importancia del trabajo que ustedes van a estar realizando. Y también actitud consciente hacia la propiedad social. Perdón, así, actitud consciente hacia la propiedad social. Sí. ¿Ya? Entonces esas son cualidades que ustedes tienen que tener en su rol de auxiliar de farmacia con respecto a la ética profesional con la cual deben contar para realizar su labor como corresponde. Dice, por supuesto que todo trabajador auxiliar de farmacia que manifieste conductas o modos de actuación según las cualidades mencionadas debe ser capaz de exhibir también como una herramienta de trabajo actitudes dignas de ser admiradas y elogiadas por cualquier cliente que visite su unidad y se pudiere estar hablando de alguna manera de valores. ¿Ya? Entonces, como se indica ahí también, si un cliente ve que ustedes están entregando el trato como corresponde, con los valores que corresponde, el cliente también se los va a hacer saber como se indica ahí en el texto. ¿Okay? Los clientes se dan cuenta del trato que se entrega, si el trato es amable, si ustedes están entregando un trato ético, si están entregando un servicio como corresponde, el cliente se da cuenta y se los va a hacer saber si es de esta manera. ¿Ok? Valores. Vamos a hablar ahora de los valores con los cuales deben contar ustedes. Los valores son principios, cualidades o características que una persona considera importante en su vida. Estos pueden ser morales, éticos, sociales, culturales o personales y guían al comportamiento, las decisiones y las actitudes de una persona. Los valores suelen ser duraderos y pueden influir en cómo una persona percibe el mundo y se relaciona con los demás. Además, los valores pueden variar entre diferentes culturas y sociedades, pero tienden a proporcionar un marco de referencia para tomar decisiones y evaluar lo que es bueno, deseable o correcto en diferentes situaciones. ¿Ya? Entonces, todos contamos con valores, con principios, ¿cierto?
De chiquititos siempre se nos inculcan valores, principios con los cuales nosotros vamos a actuar de ahí en adelante en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, los valores son los que nos influyen en decir lo que estoy haciendo está bien o lo que estoy haciendo está mal, ¿cierto? Entonces, es importantísimo también los valores que ustedes tienen para la toma de decisiones que se van a ver quizás involucrados en ciertas situaciones que se les van a poder presentar dentro de la farmacia. Por ejemplo, se les puede presentar una situación de que ustedes tienen que vender un medicamento que se vende bajo receta médica y se les puede presentar la situación de que venga un cliente y que les puede hasta ofrecer dinero para que les vendan ese medicamento sin receta. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a tener que actuar de acuerdo a sus valores, de acuerdo a la ética con la cual deben de contar para el cargo de auxiliar de farmacia, ¿cierto? Porque una cosa son los valores, la ética que nosotros tengamos como persona, pero también otra cosa son los valores, la ética que se nos exige, que se les exige a ustedes para que se puedan desarrollar de manera competente en su rol de auxiliar de farmacia, ¿ok? Entonces, algunos valores, perdón, que debe tener el auxiliar de farmacia son profesionalismo, conducta, actitud y habilidades que se esperan de una persona en su desempeño dentro del área farmacéutica, con relevante capacidad, aplicación y dedicación hacia el cliente, ¿cierto? Entonces el profesionalismo es el conjunto de acciones que ustedes vayan a realizar para poder entregar un servicio como corresponde al cliente. El profesionalismo es una conducta, una actitud, son habilidades que se esperan que ustedes puedan desarrollar dentro del área farmacéutica, ¿cierto? Como dice ahí, con relevante capacidad, aplicación y dedicación, siempre todo lo que se realiza va enfocado hacia el cliente, hacia el bienestar de la salud del cliente. Todo lo que buscamos realizar, todo lo que nos vamos a ir capacitando, todo lo que vamos a ir aprendiendo, todo lo que vamos a ir haciendo dentro del rol de auxiliar de farmacia va a ser enfocado hacia el bienestar del cliente, ¿cierto? Porque dijimos delante que siempre tenemos que poner en primer lugar el bienestar, la salud del cliente, hasta incluso sobre los deseos, los derechos o lo que nos pueda estar pidiendo la farmacia. Siempre tenemos que poner en lo principal la salud, el bienestar del cliente al cual nosotros vamos a atender. ¿Ok? Seguimos con los valores con los cuales debe contar el auxiliar de farmacia. Honestidad, expresión de la sinceridad al cliente, asimilación, perdón, de lo razonable y lo equitativo. Oposición a la mentira, al engaño en el servicio que se presta y a la injusticia, rechazo al soborno y a la doble moral, ¿cierto? Tenemos que ser siempre honestos en la información que vamos a entregar. Lo decíamos delante, honestidad tanto en la información acerca del el medicamento que vamos a estar entregando al cliente, no ponerle más información, no sacar la información con el fin de adecuar el medicamento a lo que está pidiendo el cliente. El medicamento es lo que es y de esa forma se debe ofrecer, ¿cierto? Tenemos que ser honestos con esta información y también, como se dice ahí, rechazo al soborno y a la doble moral. Va a pasar mucho, les va a pasar en más de alguna oportunidad que puedan estar atendiendo a una persona y con el fin, como les ponía el ejemplo de delante, quizás que se les venda algún medicamento sin receta, que necesite receta, que se les pueda dar un soborno quizás, y ustedes ahí tienen que apelar a su honestidad, a sus valores, a los valores también de la farmacia a la cual van a estar ustedes trabajando para actuar de manera correcta y como les decía antes, siempre pensando en el bienestar del consumidor. Si el cliente no tiene una receta, por ejemplo, para comprar un medicamento y aún así lo quiere llevar, y ese medicamento se vende bajo receta, por algo el paciente no tiene la receta, porque no está necesitando quizá ese medicamento en ese momento. Si lo necesitara, iría a un centro médico para que pudiera obtener una receta y poder comprarlo de la manera que corresponde. Por lo tanto, tenemos que ser bien honestos también en las diferentes situaciones que se nos van a presentar a lo largo del trabajo que van a realizar ustedes. Sensibilidad. Inclinación natural
a identificarse con los demás, manifestación de delicadeza en sus relaciones con los clientes, logro de la impresionabilidad ante la situación social del reconocimiento de los intereses, deseos, necesidades ajenas. Mostrar preocupación y ocupación por satisfacerlas, deseos de servir, mantener una expresión agradable en el rostro, sonreírse. Oposición al egoísmo, al desprecio, mal humor, a la rigidez y a la intransigencia injustificada. ¿Ya? Entonces, también tenemos que ser sensibles a la hora de atender a los clientes. Tenemos que desarrollar también la sensibilidad de nosotros hacia el cliente que vamos a atender. No podemos ser una persona rígida, una persona muy seria, una persona malhumorada para poder atender a las personas. ¿Cierto? Vamos a trabajar siempre con gente. Ustedes van a estar trabajando todos los días con personas diferentes. Por lo tanto, tienen que tener esa sensibilidad, esa sencillez de poder llegar fácilmente a la otra persona, de poder lograr sacarle la información que necesitan para venderle el medicamento adecuado. Veíamos también, por ejemplo, en clases anteriores, en los tipos de clientes. Vamos a tener clientes que le vamos a tener que casi sacar la información por obligación para poder lograr entender qué es lo que el cliente está necesitando. Hay clientes que les va a costar poder comunicarse con ustedes y ustedes van a tener que ir desarrollando esas habilidades, esa sensibilidad de poder lograr llegar al cliente para que les entregue toda la información y ustedes poder entregar el medicamento que realmente necesiten. ¿Ok? Mostrándonos amables, mostrando una sonrisa, mostrando empatía frente a la situación que les pueda estar sucediendo al cliente. Cortesía. Práctica de comportarse de manera educada, respetuosa y considerada hacia los demás. Involucra, involucra actitudes y acciones que demuestran amabilidad, buenos modales y sensibilidad hacia las necesidades y sentimientos de las personas con las que interactuamos. ¿Ya? Entonces tenemos también otra cualidad, otro valor con el cual nosotros vamos a tener que contar, que es la cortesía, ¿cierto? El comportarse de manera educada, respetuosa con la persona que estoy atendiendo, ¿cierto? Siempre nos tenemos que comportar de manera educada, mostrarnos respetuosos frente a las necesidades, frente a los problemas que puedan estar surgiéndoles a cada cliente. No podemos, tenemos que mostrar, perdón, amabilidad, mostrarnos amables, buenos modales, sensibilidad, lo que hablábamos un poquito más arriba, hacia las necesidades y los sentimientos de la otra persona. Como les he dicho en otras ocasiones, vamos a trabajar con personas que muchas veces van a llegar a la farmacia enfermos o que van a estar en la situación de tener algún familiar que está pasando por alguna situación de enfermedad. Por lo tanto, tenemos que entregarla el trato como corresponde, tener buenos modales, demostrarnos amables, sensibles frente a lo que pueda estar pasando a la otra persona. De esta forma vamos obviamente a construir confianza con el cliente, vamos a hacer que ese cliente vuelva, que sienta gratitud, se sienta cómodo en en el lugar que se le atendió, de la forma que se le atendió. Es la única forma que podemos hacer que el cliente vuelva y que se vuelva un cliente fiel. Otro valor con el cual debemos de contar es la pulcritud. Limpieza, orden y cuidado meticuloso en la presentación y mantenimiento de la farmacia y el lugar de trabajo, ¿cierto? Hablamos delante de lo importante que era tanto la presentación personal como del espacio en donde voy a trabajar. Tener nuestro lugar de trabajo limpio, ordenado. No necesariamente tiene que haber una persona que sea la encargada del aseo que venga a limpiar el mesón en donde yo estoy trabajando. Si yo veo que mi mesón no está en condiciones de poder recibir a los clientes, que está sucio, que está desordenado, ustedes mismos como encargados de su lugar de trabajo tienen que dar orden y limpieza al lugar en donde están trabajando. Ustedes tienen que encargarse de que la persona que va a llegar, de que el cliente que va a llegar para que ustedes lo puedan atender, se sienta cómodo en el lugar en donde ustedes lo van a atender. ¿Ok? Es parte de la atención, es parte del buen trato, de la buena atención que se busca entregar, el espacio en donde el cliente va a ser atendido. Y por último tenemos la responsabilidad. Capacidad de una persona para cumplir con sus obligaciones, deberes o compromisos de manera consciente, ética y eficiente.
Implica asumir las consecuencias de las propias acciones y decisiones, tanto positivas como negativas, ¿ya? Entonces también ser responsables en el trabajo que vamos a realizar, ¿ya? Responsable no solamente en cumplir con el horario de llegada, el horario de salida, no, responsable en todo sentido, responsable en el hecho de que vamos a trabajar con la salud de las personas, que tenemos que entregar los medicamentos que corresponden, responsabilidad también en el que en el saber de que ustedes se tienen que informar, que ustedes tienen que estudiar con respecto a los medicamentos que hay en la farmacia, tienen que conocer los medicamentos con los cuales van a trabajar. También tienen que tener responsabilidad en ese sentido, responsabilidad con el cliente, responsabilidad con que estamos trabajando con vidas. Por lo tanto, tenemos que conocer los medicamentos que se van a entregar, tenemos que ser responsables al momento de entregar la información al cliente, de entregar la información correcta, verídica, no mentirle al cliente con respecto a la información de un medicamento o de un producto. Y también indica ahí que la responsabilidad implica asumir consecuencias de las acciones y decisiones que ustedes puedan tomar como auxiliar de farmacia, tanto positivas como negativas. Si me equivoco, también poder asumir que me equivoqué, que le entregué un medicamento mal al cliente, asumir su responsabilidad. Es parte de él que no equivoquemos, ¿cierto? Yo les he dicho, no vamos a conocer toda la información, es imposible. Nos podemos equivocar, somos seres humanos, pero lo importante es siempre ir instruyéndonos, ir estudiando, el ir, el siempre intentando ir mejorando, buscando, que también hablamos en alguna oportunidad de la mejora continua, ¿cierto? El siempre buscar en qué puedo mejorar para poder también a la vez mejorar el servicio que se le está entregando al cliente, en qué puedo mejorar yo internamente para mejorar la calidad del servicio, la calidad del producto que se le está entregando al cliente. Y también, como les he dicho en otras oportunidades, hay cosas que se van a escapar también de sus manos como auxiliar de farmacia, pero van a tener una jefatura a la cual se le pueden sugerir ciertas situaciones y el hacer eso también, el poder sugerir quizá el, el implementar quizás alguna situación, algún método que hemos visto anteriormente en otras clases, el sugerir eso a una jefatura también le daría, los verían de otra manera también dentro del trabajo, ¿cierto? Se verían como una persona preocupada de que puedan estar surgiendo las ventas, de que los clientes se sientan cómodos, ¿ok? Así que eso por esta clase. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿La información está clara? Sí, está clara, profe. Ya. Vamos a dejar la clase hasta acá. Recordarles la prueba que es este domingo a las 10 de la noche hasta el lunes a las 10 de la noche. Entre la materia del martes pasado, de la semana pasada y la materia de este martes. Lo de hoy entra en la siguiente prueba, no en la del domingo, ya para que no se confundan. Y si pueden compartir alguien que comparta la fotito al grupo para que los compañeros que no estuvieron también puedan conocer lo que va a entrar en la prueba, ¿ya? Cualquier cosa igual me pueden estar consultando por internet, ¿ok? Si tienen algún Profe, problema para rendir la prueba, algo, me consultan solamente, no hay problema. Ok. profe, estuve presente, soy María Ignacio Valle. Sí, sí, no, no contestó, pero la puse presente. Ah, ya, muchas Profe, gracias. disculpe, usted dijo a las 10 de la noche, ¿por qué tan tarde, profe? Porque ese fue el trato que llegamos en un principio, que todas las pruebas eran los domingos a las 10 de la noche hasta el lunes a las 10 de la noche. Fue el trato Ah, que... porque las otras eran desde las 8 de la noche. Si ustedes quieren, las dejamos desde las 8, pero lo conversamos en un principio y por eso dijimos a las 10, no porque a No, yo mí no, no en pudiera. ese pedacito no entendí, yo creí que era desde las 8. Es que de las 8 siempre ha sido. Pero es que eso no me lo dijeron ustedes en Sí, un desde las principio. 8 de la noche Yo les... hasta el día Es que lunes. tú empezaste a las 9, ok, y después ahora a las 10, entonces es muy tarde. Entonces, si podemos volver a las 8 sería mucho mejor. O sea, obvio, sí, sí lo podemos hacer en el horario que ustedes quieran, pero yo se los consulté en un principio y ustedes llegaron al acuerdo de que fuera del de domingo a las 10 de la noche, no lo instauré yo. Incluso yo les había Mm, dicho que las pruebas las íbamos a dejar activas cuando terminara la clase,
Por eso yo le había dicho a las 9 y después ustedes me dijeron, no, los domingos en la noche, pero si ustedes quieren los dejamos a las 8, no hay problema. Ah, bueno, profe, muchas gracias, Sí, porque es mejor a que las 8. es mejor a las 8 porque hay gente que madruga a trabajar y por lo menos hay veces uno llega tarde y no alcanza. Ya, lo dejamos a las 8 entonces. Ya, muchas Sí, gracias. No hay problema. Ya. Nos vemos entonces, que estén bien. nos vemos, que estés bien Gracias también. igualmente, que se vea. Chao.